El Señor les bendiga, hermanos. Estamos preparándonos para esta tarde. Estoy con unos minutos de anticipación. Esperando que los hermanos se conecten. Sé que en mi página de Facebook coloqué un poco tarde el aviso, pero el lunes le avisé que hoy día, miércoles, íbamos a estar tocando un tema. Amén. Ya tenemos 3 conectados. Que Dios les bendiga. 4 conectados. Ya. Es de esperar que tengamos una preciosa enseñanza. Lo he dicho otras veces, no teniendo la oportunidad de congregarnos en nuestros cultos, pero Dios ha permitido este medio, esta plataforma, y gracias al Señor igual podemos transmitir el mensaje de la palabra del Señor, que es lo más principal. Créanme que si supiera cantar les cantaría, pero lejos está de mí esa parte. Así que bendiciones a todos los que están conectados. Ya veo a mi amigo Patricio Aliste, mi hermana Andrea Paloma de allá de La Ligua, mi hermano Patricio es de allá de Chillán, a quien veo conectado. Alguien más que me pueda, no distingo mucho los nombres. Colóquenme allí un mensajito, una pregunta, no sé. ¿Ya? A las 8 en punto partimos con la ayuda del Señor. Lo hago porque hay hermanos que llegan justo de sus trabajos y por eso parto a las 8. ¿Ya? Así que bendiciones a todos los que se están conectando. Vamos a tocar. Yo creo que cualquier tema de la palabra del Señor siempre es relevante, es importante. Gloria al Señor. Ahí veo a la hermana. Dice: amén, mi pastor. Saludos para usted y familia. Mi hermana Angélica Vera. Este joven, mi hermano Fernando Olgueta. Amén. Dios te bendiga, hijo. Saludo a tu familia. Acá estamos, amén. Prim La Serena, amén. Bendiciones para mi amado pastor Machuca, su preciosa familia. Mi hermano Patricio Aliste, un gran amigo en el Señor de allá de Chillán. ¿Ya? Mi hermano Luis González Espinosa. Mi hermano es de Talca. Amén. Bendiciones para esa hermosa ciudad de Talca. Allá tengo a mi hermana menor, la Lali, y a mi hermano, el pastor Rubén Arévalo, que dirige la iglesia de Maule. Está mi hermana Rosita también conectada, mi hermana Rosita González. Amén. Bendiciones, mi pastor me dice. Está la iglesia de Puchuncaví, La Chocota. Amén, mi pastor. Que Dios bendiga a mi pastor, a su siervo. He visto también algunas de sus transmisiones. Así que bendiciones para esas tierras de Puchuncaví, Quintero, Ventana, Horcones. Lindo lugar ahí donde está mi pastor pastoreando. Y saludo a la preciosa familia que él tiene. A su sierva.
Ya está, tenemos Juan Manuel Valenzuela, amén, hijo, Dios te bendiga, junto a Catita. Bendiciones por estar conectados. Ya. Bien. Aquí tenemos ahora a Patricia. Dios te bendiga, Patita. Mira, sabes que quiero programar una visita para la Tella. Oye, hija, quiero ir a verla. A ver si podemos hacerlo uno de estos días. Ya. Si es que es posible, si es que se puede ir a ver. Si ella está mejor. Ya. Para ir a ver a mi hermana Tella. A quien Dios le bendiga mucho. Así que saludo, Patita, Daniela, Flor María, bendiciones. Ya, qué bueno estar conectados. Y la gloria sea para el Señor. Los videos prácticamente han alcanzado a muchas vidas. Ya, después mi hermano Freddy lo reduce. Después es ingresado a la página de YouTube. Y yo lo comparto también con la página y con otros hermanos de otros lugares les comparto las temáticas que hemos ido dando. Bien, así que Dios les bendiga. Se escucha bien, ¿no es cierto? ¿Está todo ok? Ya, bien, Patita. Te vamos a avisar para ir a ver un día de esto a mi hermana Tellita, que le echamos mucho de menos. Así que te vamos a avisar. Me gustaría ir contigo o si no con Daniela, que me acompañe. Ya está. Ok. Bien. Vamos a dar comienzo entonces, ya después de algunos saludos, a la temática de hoy día en el nombre del Señor Jesucristo. Y vamos a hacer una oración. Padre, gracias te damos por la oportunidad que tú nos concedes, ser parte, Señor, de tu llamamiento, ser parte, Señor, de aquellos que has elegido para esta salvación. Hemos entendido que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien tú tengas misericordia. Y de nosotros, Señor, no habiendo nada bueno en nosotros, mas tú te fijaste en nuestra vida y nos llamaste, Señor, a este noble conocimiento. Amado Dios, dice la carta de los Corintios, lo vil del mundo, lo menospreciado, Señor, tú elegiste, Señor, para esta vocación preciosa. Señor, lo que era fue deshecho para hacer lo que no es. Y por eso somos bendecidos por ti, Señor. Amado Dios, te agradamos, te bendecimos, te adoramos, Señor, en todo momento, en todas circunstancias. Danos una luz en esta palabra, Señor, una bendición, que esta palabra, Señor, corra y sea glorificada y todas nuestras vidas sean bendecidas, Señor. Amado Dios, estos videos llegan después a muchas otras personas y que también sean bendecidas por tu palabra. Gracias te damos, Señor. Oro por los enfermos, por mi hermano Samuel, por mi hermana Estrella, por mi hermano Mario Erazo, mi hermano Carlos allá en Maipú, Señor, mi hermana Rosita. Oramos, Señor, por todos los enfermos, mi hermana Fortunata, todos los que están allí en esa lista de peticiones. Tu misericordia los alcance a todos. Amado Dios, el lunes una hermana me pedía la oración a través de esta página. Oramos por esa persona, por esa sobrina, para que tú tengas misericordia de todos. Señor, por lo tanto, te agradecemos este momento. La oración es una de las armas más poderosas que tú has puesto, Señor, a nuestra disposición. Señor, y todo lo que pidamos al Padre en su nombre, creyendo lo vamos a recibir. Así que te damos gracias, Señor, por poder estar en este tiempo muy especial. Un tiempo, Señor, en la generación que nos toca vivir las últimas señales.
Señor, ver el cumplimiento de cada palabra profética en este tiempo, amado Dios. En muchos lugares están colocando el chip, Señor, para que sean identificados. Señor, por lo tanto, ayúdanos a nosotros a darnos cuenta qué tiempo estamos viviendo. Y te damos gracias, Señor, y permítenos perseverar hasta el final de la carrera. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ya está mi hermana Angélica, María Angélica de Yungay. Amén. Gloria a Dios. Y mi hermana Esmirna, de allá de nacimiento. Bendiciones para mi hermana. Ya, ojalá que ustedes tengan sus Biblias ahí a mano y busquen Mateo capítulo 8. Amén. ¿Qué dice mi hermana Esmirna? Déjeme acercarme. Pido la oración por mi esposo que está postrado con una... Amén. Una artritis. Ya, hija, ya, hermana Esmirna, vamos a orar por tu esposo, que Dios lo alcance allí. El ángel del pacto pase por donde él está, en su cama postrado, y la misericordia de Dios lo cubra. Ya, mi hermana Gloria Parra, ya, mi hermana de acá de la villa, de la iglesia de Villahuelén. Me entrega, amén. Hermana Gloria, Dios la bendiga, ya está. Ya, tengan ustedes abiertas sus Biblias en Mateo capítulo 8. Las Biblias ahora están en los celulares también, pero busque usted Mateo capítulo 8. Amén. Vamos a hacer, esto se llama doxología. Lo que vamos a hacer en esta noche se llama doxología. Doxología es extraer lo más trascendental, ya sea de un texto o de un capítulo o de un libro. Eso es hacer doxología, es hacer un cántico. En este caso no vamos a cantar, pero más o menos la palabra doxología es hacer una elevación, es elevar la voz, por decirlo así, por eso se llama un canto, es elevar la voz a un contenido. ¿Ya? Así que eso vamos a hacer. Mateo capítulo 8, vamos a hacer doxología. Y vamos a leer, para colocar como base, para establecer la base del tema de esta noche. El tema de esta noche se llama o amas a Jesús o lo aborreces, o lo desprecias, perdón. ¿Ya? O lo desprecias. Ese es el tema de esta noche. ¿Amas a Jesús o lo desprecias? Ya. Mateo capítulo 8, mire el versículo 1. Dice así: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Lo repito. Cuando Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente. Ahora, en el mismo capítulo, pero el último versículo, ya que sería el versículo 34 del mismo capítulo, aquí vemos la otra cara de la moneda. Ya dice: y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Ya, repito. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Bendito sea Dios. Va a estar centrado en esta noche solamente en el capítulo 8, el mensaje de hoy día. Vemos entonces en el primer versículo que la multitud salió a recibirle, y salió a recibirle con una disposición
que creo yo que es la que debiéramos de tener todos nosotros, ¿ya? De recibir al Señor con gozo, con alegría, de decirle, Señor, gracias por estar acá, y gracias por quedarte, gracias por estar con nosotros. Bendito sea el Señor. Que Dios nos bendiga, amén. Esa debiera de ser la actitud de todo creyente. Pero les hice leer en el último versículo del mismo capítulo, donde toda la ciudad también salieron al encuentro de él, pero para pedirle, ándate, no te queremos, aléjate, vete a otro lugar. Qué tristeza más grande. Gloria al Señor. Ahora, ¿cómo comprendemos o cómo analizamos de que en el mismo capítulo se den estas dos posturas, definiciones? Nos encontramos con estas dos situaciones que yo espero que usted se quede con la primera y no con la segunda. Yo en lo particular creo que cada día más necesito del Señor. Cada día es donde más quisiera que Él estuviera conmigo y espero que con usted. Especialmente si analizamos los tiempos que estamos viviendo, no estamos en las alturas de despreciar al Señor. Es más, te voy a mencionar algo que está escrito en la Biblia. En la edad de la Laodicea, que es la última edad, y Dios ha de permitir que entremos en las edades de la iglesia. Éfeso, Esmirna, Sardis, Tiatira, Pérgamo, Filadelfia, en fin. Vamos a tratar de entrar. Pero en 1906 partió la edad de la Laodicea, que es la última edad de la iglesia. Y que es la edad más mala de todas. Es la edad de la tibieza. Es la edad donde la gente, o el creyente, o el pseudo creyente, mejor dicho, el pseudo creyente, el que se cree creyente, piensa que lo tiene todo. La edad de la Odisea dice que se creían ricos, que no le hacía falta nada, ¿ya? Y la voz de reprensión fue: eres un ciego, un pobre, un desnudo, un miserable. Por lo tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado y vestiduras blancas para vestirte. He aquí yo estoy a las puertas y llamo, y el que me abre entraré, cenaré con él y él conmigo. O sea, en la edad de la Odisea prácticamente se le dijo al Señor: Señor, ándate, no te queremos acá con nosotros, ándate. Amén. Gloria al Señor. Así que por eso consideré necesario predicar este mensaje en esta noche, ¿ya? Donde nuestra actitud como creyentes debiera de ser: Señor, tal como los hombres que iban camino a Emaú, y el Señor ahí se le apareció en una forma vedada, ¿ya? Como un peregrino que iba pasando, y les pregunta: ¿qué es lo que vais conversando? Dice que los dos que iban camino a Emaú iban tristes, acongojados, cabizbajos, y el Señor vedadamente se les aparece y les dice: ¿qué es lo que vais conversando? Y ellos le dicen: ¿acaso no eres tú el único forastero que no sabes lo que acaba de pasar? ¿Acerca de qué? Le dice. De Jesús, que murió, y bueno, ya este es el tercer día en que murió, ¿ya? Porque no debemos olvidar que él el tercer día resucitó. Entonces ellos le dicen: ya este es el tercer día que Jesús Nazareno murió en la cruz. Y él Jesús allí comienza a hablarle de las Escrituras desde Moisés en adelante.
Luego cayó la tarde. Le dijeron, maestro, le dijeron, quédate que se hace tarde. O sea, todavía no lo reconocían como maestro, sino que le dijeron, lo invitaron a quedarse, quédate que se hace tarde. Y él entró a la casa, amén, y cuando partió el pan, ahí recién le reconocieron, y no solo le reconocieron ahí que él era el maestro, porque él desapareció ahí en ese momento de la vista de ellos, sino que también reconocieron una verdad que tiene que reconocer cada creyente. Dijeron, verdaderamente cómo nos ardía el corazón mientras él hablaba. Y eso, hermano, permíteme decirte lo siguiente, y te lo he dicho muchas veces. La palabra tiene que provocar ardor en tu corazón. La palabra algo tiene que provocar dentro de tu vida. Si eres un creyente. Si no eres un creyente, pasará totalmente inadvertida. Pero si eres un verdadero creyente, la palabra tiene que provocar algo, tiene que estremecerte, tiene que compungirte, tiene que provocar vida dentro de ti, tiene que provocar alegría, y en ocasiones puede la palabra provocar también tristeza, pero no porque la palabra falle, sino que la misma palabra hace y te hace reconocer lo vil y lo pecador que eres. Entonces tú quedas en un estado de tristeza, ¿ya? Pero este Dios, nunca se te olvide, este Dios hace la herida, y este Dios también cura esa misma herida. Amén. Gloria al Señor. Bien, vamos entonces a la doxología de este capítulo. En primer lugar, nos encontramos con la sanidad de un leproso. Desde el capítulo, o sea, del versículo 2 en adelante hasta el versículo 4. Primer lugar, un leproso. En la Biblia, la lepra es similitud a pecado. ¿Ya? Por querer hablarte un poco acerca de la lepra es una enfermedad en la carne. ¿Y dónde está el pecado? En la carne. ¿Ya? Por eso la carne es la que muere, porque Dios condenó el pecado en la carne. Y la carne es la que muere. Eso fue lo que Dios le dijo a Adán. Adán, si tú pecas, morirás. ¿Y qué es lo que muere? La carne. ¿Dónde condenó Dios el pecado? En la carne. ¿Dónde se da la lepra? En la carne. Por eso la lepra es sinónimo de pecado. ¿Ya? Entonces ahora te estoy hablándote de el primer encuentro que tú tienes con el Señor es porque tú eres un leproso. Cuando tú viniste al Señor, o cuando el Señor te trajo, ¿ya? Él te trajo en una condición enfermiza. ¿Cuál era tu enfermedad? El pecado. ¿Qué es lo que te llevaba a ti a la muerte? El pecado. ¿Por qué había condenación sobre nosotros? A causa del pecado. Entonces, cuando te hablo de pecado, te estoy hablándote de la lepra. Gloria al Señor. La lepra, lo he dicho en otros mensajes, era una enfermedad cruel. Era una enfermedad que al leproso lo apartaban, lo sacaban de la ciudad, o si estaba en el campamento, lo sacaban del campamento. Si tenía familia, lo apartaban de la familia, porque era contaminoso, era contaminoso. Y créeme que el pecado sigue siendo de la misma manera. ¿Ya? Un bebedor, por ejemplo, una persona que es viciosa del vino o de otros vicios más,
nunca va a querer beber solo, siempre va a contaminar a otros más. ¿Ya? O cuando entra el pecado a una iglesia, por poner un ejemplo, siempre contamina a los más débiles. ¿Ya? Por una o por otra razón, el pecado de uno puede contaminar a los más débiles. La Biblia dice que por el pecado de uno, todos fuimos constituidos pecadores. ¿Ya? Por lo tanto, por uno vino la muerte y por uno vino la vida, que en este caso es Cristo Jesús. Amén. Así que tu primer encuentro que tienes tú con el Señor, tu condición o la mía era la de un leproso. Que Dios nos bendiga. Uno de los pasajes que más me llamó la atención está en Números, parece que lo anoté, sí, Números 12. En Números 12, del 1 en adelante, después lo lees por favor, Números 12, del 1 en adelante, Moisés, que era el líder de Israel, el que iba guiando a Israel por el desierto, Moisés se unió a una mujer. Y María y Aarón comenzaron a hablar en contra de Moisés. Que cómo se le ocurre, que cómo es posible, cómo nuestro líder Moisés se juntó con esa mujer. Y comenzaron a hablar, ya, y hablaban del profeta, que en este caso era Moisés, del líder, que en este caso era Moisés, del que los guiaba, que en este caso era Moisés. Entonces hablaron y Dios le ordena a Moisés que hicieran una reunión entre los tres. Eso lo vas a encontrar en Números capítulo 2. Por lo tanto se juntaron Moisés, María y Aarón. Se juntaron a tener una reunión en el tabernáculo. Bendito sea Dios. Porque a Dios le había parecido mal la actitud de María y de Aarón. A tal grado que dice la Biblia que la manera como Dios castigó a María, le envió una lepra. Bendito sea Dios. Y ya te dije, la lepra era una enfermedad muy cruel porque se desprendían las pieles. Se desprendían trozos de carne viva del cuerpo, de distintas partes del cuerpo. Entonces la lepra era muy dolorosa, muy fétida, porque el leproso olía mal, ni que sus carnes comenzaban a podrirse, entonces olía mal. Por eso te estoy diciendo de que el pecado es sinónimo de lepra, o la lepra es sinónimo de pecado. Cuando una persona es reiterativamente pecadora, siempre deja un pésimo olor, o en este caso un pésimo testimonio. La gente ya no cree, aunque la persona siga yendo a la iglesia, va a los cultos, toma su Biblia, se la pone debajo del brazo, va con su instrumento, pero la gente ya sabe quién es. Entonces la gente no le cree, ¿ya? No le creen en su trabajo, no le creen donde vive, no le creen donde estudia. ¿Por qué? Porque prácticamente va dejando detrás de sí un pésimo olor. Bendito sea Dios. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Entonces, estamos en esto, la lepra es sinónimo de pecado, ¿ya? Y en esa condición nosotros llegamos a Cristo. En esa condición. Leprosos. Te estaba hablando de cómo Dios juzgó a María, ya le puso una lepra. A Aarón intercede, dice que se levantó la nube del tabernáculo, porque Dios, amado hermano, escúcheme, Dios estaba en la nube y Dios estaba en la columna.
Si la nube se movía, el pueblo se movía. Si la nube no se movía, el pueblo no se movía. Entonces en el tabernáculo estaba allí Moisés, Aarón y María, más la nube, que en este caso era Dios. Estaba presente en la conversación. Dios juzga a María colocándole esa lepra. Y la nube se retira y quedó allí María leprosa, por haber hablado de su líder Moisés. Yo sé que este es un mensaje que de pronto es como comilla conveniente al pastor o conveniente al líder. Te voy a decir algunas cosas. Yo siempre quiero ser lo más claro para hablarte. Hay pastores, habemos pastores que cometemos errores y creemos que no somos dignos de ser reprendidos. No, Señor, no es así. Cuando un pastor comete un error, un líder comete un error, es digno de ser reprendido, ¿ya? Pero una cosa es ser reprendido y otra cosa es, digamos, que al pastor lo descueren. Ahí estamos hablando de cosas distintas. Cada hermano tiene la autoridad, ¿no es cierto?, de ir a donde su pastor y decir, sabe pastor, pero esto se hace de frente, no por detrás, de frente. ¿Sabe pastor? Yo a usted lo he visto en este error. Explíqueme a él por qué usted comete este error. ¿Ve? Entonces el pastor puede. ¿Por qué estoy dando esta explicación? La estoy dando porque algunos han malinterpretado ese versículo donde dice, no toquéis a mis ungidos. Cuando entra la palabra ungido, es porque está entrando la palabra unción. Y cuando está entrando la palabra unción, la Biblia en el Nuevo Testamento me dice que todos nosotros, llámese apóstol, evangelista, maestro, pastor, laicos, hermanos de la iglesia, todos tienen la misma unción, que es la unción del santo. En el Antiguo Testamento era diferente. Había una unción para los sacerdotes. Había una unción especial para el sumo sacerdote. Había una unción para los jueces. Había una unción para los reyes. Te voy a acordar. Cuando Samuel llevaba el cuerno lo llevaba lleno de aceite para ungir al rey. Y se dirige a la casa de Isaí, la casa de Isaí. Y le dice, he venido a ungir rey para Israel. Preséntame a tus hijos. E Isaí le presentó todos sus hijos. Y Samuel, como era profeta, le dice, ¿no te queda otro? Entonces Isaí, al verse descubierto, ahí le dice, sí, le dice, me queda uno, pero él es pastorcito, él es un pastor de ovejas. Házmelo traer. Trajeron, porque Samuel dijo, no me sentaré, dijo Samuel, hasta que haya derramado el cuerno de la unción. ¿Ya? Entonces cuando le traen a David, el Espíritu de Dios le da testimonio a Samuel, que David, ese pastorcito, el ignorado, el despreciado por su propio padre, era el rey de Israel. Entonces, como te digo, en el Antiguo Testamento sí había unciones especiales, pero en el Nuevo Testamento, ya, todos tenemos la misma unción. Llámese pastor, obispo, profeta, evangelista, todos tenemos la misma unción. Como lo expliqué la semana pasada, todos ejercemos un ministerio, pero para edificación del cuerpo de Cristo, lo expliqué el lunes pasado. ¿Ya? Así que Dios nos bendiga. Alabado sea Dios. Era distinto el antiguo. Hay muchas diferencias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y nosotros somos la iglesia nueva testamentaria. ¿Ya?
No por eso tenemos que dejar detrás el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento estableció las bases morales, éticos y fundamentales de Dios. Por lo tanto, no podemos nosotros, y además el Antiguo Testamento está lleno de sombras y de tipos, ¿ya?, que nos sirven a nosotros en este tiempo para nuestra edificación. Como el caso que te estaba contando de cómo Dios ungió al profeta, digamos, como Dios ungió al rey David, ¿ya? Dios no quería rey para Israel. Fue el pueblo que pidió rey, porque quiso imitar al resto de las naciones. Grave error, porque Israel estaba bien gobernada por jueces y estaba bien gobernada por profetas, pero ellos querían rey. Bendito sea Dios. Hasta que ya Dios les dijo, y al final, cuando eligieron mal, eligieron a Saúl porque era más alto que los demás, sobrepasaba en estatura que los demás. Dios nos bendiga. Por eso Dios, estando Saúl vivo, Dios manda a ungir al verdadero rey, que en este caso fue David. Amén. Ya. Pero quería aclararte el tema de la unción, donde ese versículo que ha sido mal interpretado, donde dice no toquéis a mis ungidos. No. Cada miembro tiene la autoridad porque pertenece al cuerpo de Cristo. Por pertenecer al cuerpo de Cristo tiene la autoridad. Si el pastor comete un error, tiene que llamarle la atención, como lo mismo el pastor al miembro. Dios nos bendiga. Amén. Ya está. Pero tiene que ser de frente. A eso me refería. Por eso te mencioné el castigo de Dios sobre María, porque María comenzó a hablar con Aarón por detrás y a esparramar el hecho de que Moisés había tomado a una jesuita por mujer. ¿Ya? En fin, Dios nos bendiga. Entonces, estamos hablando, versículo 1, que el Señor llegó, bajó del monte y lo recibieron, pero amablemente, cariñosamente. Y comenzamos ya a dar la doxología, donde lo primero que Dios trata con nosotros es con nuestro pecado. Lo primero. Dios trata con nosotros con nuestro pecado. Es lo primero que Dios hace. Lo primero que Dios comienza a hacer con nosotros es con nuestro pecado. El lunes te hablé de dones, te hablé de fruto, te hablé de ministerio, de muchas cosas que Dios va agregando. Pero lo primero que Dios tiene que tratar con nosotros es con nuestra lepra. ¿Ya? Es con mi pecado y con tu pecado. Lo primero. Amén. Bien. Vamos a lo segundo. Después que Dios lidia con nuestro pecado, del versículo 5 en adelante, ya nos encontramos con la sanidad. Ya es muy predicada este versículo, me encanta mucho también esta historia. La sanidad. ¿Cuál sanidad? La del mozo. ¿Cómo se origina esta historia dentro del contexto? ¿Cómo se origina? El centurión, un soldado romano, se le llamaba centurión porque tenía 100 hombres a su cargo. Este centurión se le enferma su criado. ¿Ya? Linda actitud de parte del centurión. Se le enferma su criado. Bendito sea Dios. Y va donde Jesús. ¿Ya? Jesús le dice, yo voy a ir, no te preocupes, voy a ir y le sanaré. Y el centurión le dice, no soy digno que entres bajo mi techo, di tu palabra y mi mozo será sano. Amén. Ya. ¿Qué es lo segundo ahora que Dios comienza a tratar conmigo si primero trató con mi pecado? ¿Qué es lo segundo? Dios tiene que tratar conmigo a fin de que yo reconozca la palabra de Dios como la autoridad máxima. Tal como lo dijo el centurión. El centurión le dijo, di tu palabra y mi mozo será sano. Cuando yo les estaba diciendo en delante la edad de la Laodicea, donde Cristo está a las puertas y dice, yo estoy a las puertas llamando, y el que me abre yo entro y ceno con él, y él conmigo.
¿De qué estamos hablando? De la palabra. No hay alimento más precioso que la palabra. No lo hay. No hay autoridad más grande que en este momento posea un creyente que es creerle a la palabra. Yo tengo una manera muy particular, por ejemplo, para ungir. Me crié viendo a mis antiguos predicadores, y esto lo digo con mucho respeto. Como me crié en la iglesia, entonces yo me crié viendo esto. Los antiguos predicadores, ellos, y permítame decirles, no lo hago en modo de burla, Dios me libre de hacer burla de esto, sino que te estoy explicando lo que yo vi. Vi ungiendo a un enfermo y le zamorreaban la cabeza y gritaban y llegaban a ponerse pero rojos de tanto gritar. Yo no unjo. Hay gente que se ha decepcionado de la manera como yo unjo. Cuando un tiempo yo antes de ser pastor fui evangelista. Un tiempo fui evangelista. 10 años fui evangelista. Después el Señor me llamó al ministerio como pastor. Entonces, nunca sentí eso yo de... Prácticamente, y hasta el día de hoy lo practico, hasta el día de hoy lo hago así, no sé si tengo el don de sanidad, pero sí hay gente que le he puesto las manos y han sido sanadas por la gracia de Dios, solamente porque es Dios el que hace estas cosas, ¿ya? Pero en lo particular, no zamorreo la cabeza, no grito, sino que le creo la autoridad de la palabra. Entonces normalmente coloco la mano, porque la Biblia dice, mis hijos colocarán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Así que hago lo que la Biblia dice. Yo coloco las manos sobre un enfermo y digo, de repente puedo decir, en el nombre del Señor Jesucristo, levántate y sé sano. Algo así. O digo, por las llagas de Jesucristo, nosotros fuimos sanados. Palabra. Amén. Entonces, hay gente que a veces yo me imagino, no sé, nunca nadie me ha dicho nada, pero a lo mejor de pronto se sienten decepcionadas, pero que eso es lo que yo creo. Respetando lo que he visto en otras ocasiones. Y criticando también, de pronto he visto algunos videos donde hay una salagarda que no la entiende nadie. No, yo pienso que hay un orden, ¿ya? Entonces, volvamos a la temática de esta doxología. Lo primero que hace Dios con nosotros es lidiar con nuestro pecado. Es quitarnos nuestra lepra. Lo segundo que Dios hace con nosotros es reconocer, que yo tengo que reconocer que la autoridad máxima es la palabra. Escúchenme, metodistas, o asambleístas, o bautistas, lo que sea, escúchenme. No son los estatutos que rigen a una misión, por ejemplo, como autoridad máxima. La autoridad máxima es la palabra. Lo demás fue como para ordenar un poquito, por decirlo así, ¿ya? No sé, pues ciertas reglas, ¿ya? Pero nunca nadie puede sustituir la autoridad de la palabra con los estatutos. Siempre la autoridad es la palabra del Señor. Bendito sea Dios. Y espero que para ti la palabra de Dios sea la autoridad máxima. Que Dios nos bendiga. ¿Sabe lo que dice la Biblia? De que la misma naturaleza reconoce que la palabra de Dios por la palabra subsiste. Todo lo que en este momento está en el mundo, la naturaleza, todo, subsisten por la palabra. ¿Saben lo que dijo Jesús? Ustedes lo saben, Jesús lo dijo. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará.
Así que ningún pastor, ningún o apóstol, ninguno puede ir por encima de la palabra. ¿Cuál fue el gran error? Por ejemplo, uno de los errores grandes que tiene la Iglesia Católica Romana Apostólica. Ellos colocaron la autoridad de la Iglesia por encima de la autoridad de la palabra. Dios tenga misericordia. Cuando hablamos que Cristo está afuera, es porque nosotros hemos dicho a esta palabra afuera y nosotros somos los protagonistas, nosotros somos las estrellas de la iglesia, nosotros somos los principales de la iglesia. Bendito sea Dios. En esas iglesias, por ejemplo, donde están permitiendo que la mujer predique, esas iglesias están yéndose contra la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Dios tenga misericordia. En esas iglesias donde se está permitiendo que el mundo, las modas del mundo, se paseen dentro de la iglesia como que la iglesia fuera una pasarela, esas iglesias están contra la palabra, no reconocen la autoridad de la palabra de Dios. En esas iglesias donde el culto, al momento del mensaje le dan 20 minutos, le dan 30 minutos, pero a la manifestación le dan 1 hora, 2 horas, y háblenle allá, y háblenle acá, y lengua, y profecías por allá, pero la palabra la limitan, están contra la palabra. Contra la palabra. La palabra es lo esencial, es lo que te da vida, es lo principal. Entonces, lo segundo, que Dios tiene que lidiar conmigo, primero lidia con tu pecado, lidia con tu lepra. Lo segundo es Dios lidiando ahora con nosotros a través de la palabra, a fin de que yo reconozca que la palabra, las Santas Escrituras, es la autoridad máxima. Hay otras iglesias donde tienen libros adyacentes, ¿ya? Como la iglesia, por ejemplo, la iglesia adventista. Lee los libros de Elena de White, ¿ya? O los mormones que tienen un libro paralelo que se llama el libro del mormón y es paralelo a la Biblia, ¿ya? O la iglesia católica que todavía contiene dentro de su Biblia los libros apócrifos, que no son canonizados. ¿Te das cuenta? Entonces, todos estos argumentos que yo te estoy presentándote es porque es gente que no reconoce que la palabra de Dios es la autoridad máxima, ¿ya? Si tú vas al Génesis, ¿ya? Y ves el día primero, el día segundo, el día tercero, el día cuarto, el día quinto, todo fue hecho por la palabra. Todo. Todo lo que tú ves en este momento, todo lo que existe, el cielo atmosférico, el cielo planetario, ¿ya? Todo fue hecho por la palabra. Todo ser viviente fue hecho por la palabra. Te lo expliqué el otro día. Lo único que fue hecho como una obra de excelentísima calidad fue el hombre que fue hecho con las propias manos de Dios. Pero el resto, todo fue hecho por la palabra. Bendito sea Dios. Pasará el cielo y pasará la tierra, pero mi palabra permanece para siempre. Amén. Así que, amados hermanos, nunca dudes de la autoridad de la palabra. Aquí vemos a un centurión que le dijo a Jesús: Maestro, di tu palabra. ¿Sabe? Al final y al cabo Jesús dijo: ni en Israel he hallado tanta fe como en este hombre. ¿Ya? Versículo 10. De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. La palabra, escúchame, la palabra no solo tiene autoridad para que yo la crea, para que yo crea en ella, ¿ya? Sino que tú mismo tienes que pararte en esta palabra para que tú tengas autoridad. Si tú te paras en esta palabra, todo el poder del cielo está sobre ti. Todo el respaldo del cielo está sobre ti. Bendito sea Dios. Dios nos bendiga.
Acuérdate, por ejemplo, te voy a acordarte de un pasaje. Iba Pablo, él iba esclavo. A él lo llevaban debajo ahí en la galera de esclavo. Llevaban a Pablo y se desata una gran tormenta. ¿Ya? Y de pronto un ángel lo visita y le dice: Pablo, no temas, yo estoy contigo y ninguno se perderá, solamente la nave sufrirá pérdida. Bendito sea Dios. Yo te pregunto, ¿cumplió Dios esa palabra? La cumplió. Ninguno pereció. La nave se destruyó. Ninguno pereció. ¿Por qué? Porque había venido Dios a través de un ángel a decirle a Pablo: Pablo, estate tranquilo, nadie, porque esta palabra tiene autoridad. Por eso te he dicho muchas veces, y te lo vuelvo a repetir, una cosa es decir algo, y otra cosa es tener algo que decir. Y cuando yo me paro en un púlpito, me gusta llevar algo, me gusta llevar un así dice el Señor. Porque todo cambia, todo es diferente. Cuando tú vas con un así dice el Señor, eso lo cambia todo. Bendito sea Dios. Dios nos bendiga, amén. Ya está. Entonces en esta doxología del capítulo 8 de Mateo, lo primero que Dios trata es con tu pecado, con tu lepra. Lo segundo, Dios trata contigo a través de la autoridad de la palabra. ¿Ya? A través de la autoridad de la palabra. Bendito sea Dios. Deja que esta palabra sea vindicada, cobre vida dentro de ti como creyente. Bendito sea Dios. Ya está. Luego nos encontramos con el pasaje muy particular que aparece aquí, donde del versículo 14 en adelante, donde 14 y 15, donde nos encontramos de que Jesús le sana la suegra a Pedro. ¿Ya? La suegra a Pedro. Dios bendiga a mi hermano Eric, que está allí también conectado, de la Ligua, este varón, este joven. Bendiciones. Amén. Ya. Nos encontramos aquí ahora con que Jesús le sana la suegra a Pedro. Ya. Para que vaya entendiendo usted esta doxología, esta temática. La vaya entendiendo. Jesús primero trató contigo con tu pecado. Luego Jesús, segundo paso, Jesús trata contigo para que tú le creas a la palabra. Haya convicción en la palabra. Tu fe esté puesta en la palabra. Bendito sea Dios. A ti te pueden decir muchas cosas, pero todo lo que te digan tiene que cuadrar con la palabra. Si lo que te han dicho no cuadra con la palabra, deséchalo. No lo recibas. Pero si lo que te dicen cuadra con la palabra, tú tienes que decir: amén, Señor. Así es, porque tu palabra así lo dice. Hermano, nosotros tenemos el mismo problema que tenían los antiguos. Dice: este pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces, y a veces no es solamente culpa del pueblo, a veces es culpa del líder. El líder no transmite el conocimiento a la iglesia. Gloria al Señor. Mire, yo siempre deseé, y muchas veces me dijeron: Pastor Arévalo, escriba un libro. Pastor Arévalo, escriba un libro. Y claro, siempre ha sido mi deseo, me gustaría mucho escribir un libro. ¿Ya? Pero estos días meditaba yo, en oración meditaba. Dios está permitiendo que suba estos videos, y quizás no voy a alcanzar a escribir un libro, pero va a quedar plasmado en estos videos las enseñanzas, lo que yo veo a través de las Escrituras, lo que Dios me permite ver a través de las Escrituras. En esta tercera parte, tercera fase, Jesús sana a la suegra de Pedro. Cuando Dios ha lidiado con tu pecado, que es la primera fase, luego Dios lidia contigo en la segunda fase, que es creerle a la palabra. Eso te permite a ti una cobertura. Una cobertura que alcanza, ¿ya?, a alguien que ni siquiera es tu familia. Yo con esto me puedo echar gente encima, pero yo soy muy honesto en predicar.
¿Sabe cuándo parte tu familia? Escúchame, papá, mamá, escúchame. ¿Cuándo parte tu familia? La Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Padre y madre son suegros. Los dejará. Te unirás a tu mujer, ¿ya? Y los dos serán uno solo. Y de ahí parte una familia nueva. Por lo tanto, papá, mamá e hijos, esas son las familias. Y el resto dejan de ser familia. Pero como tú le crees a la palabra, tú le crees, la cobertura alcanza a los que ni siquiera son o dejaron de ser tu familia. En este caso, tu suegra o tu suegro. ¿Me escuchaste? ¿Ya? Dios nos bendiga. Hay un predicador de Argentina que se llama Dante Gebel, que siempre le echa talla fuerte al tema de la suegra. ¿Ya? Pero yo te estoy explicándote algo que es bíblico. Bendito sea Dios. Es más, en la jerga mundana se usa este término que yo te estoy diciéndote, ¿eh? Se usa. Cuando un matrimonio está bien unido, bien compacto, bien constituido, ese matrimonio reconocen que la familia es papá, mamá y los hijos. ¿Cuántos sean? Sea un hijo o sean 10 hijos, esa es la familia. Y los demás solamente son, ¿cuántos se llaman? ¿Cómo le llaman? No sé, pues allegados. ¿Ya? Dios nos bendiga. Ya, pongámosle familiares. Pero tu familia, esposo, esposa, porque se ha visto en muchos casos que realmente, hermano, hay que reconocerlo, las suegras son metidas, los suegros, qué sé yo. ¿Ya? Dios nos bendiga. ¿Te puedo contar un chiste cristiano? El privilegio de Adán. No lo ha tenido ningún otro. Nunca tuvo suegra. Fome el chiste, pero tuvo un gran privilegio. Ya está. Dios nos ayude. Entonces, del 14 en adelante, estamos hablando de cobertura. La cobertura que te da el creerle a la palabra. Cobertura. ¿Ya? Dios comenzó lidiando con tu pecado, luego Dios comienza a lidiar contigo a fin de que tú le creas a la autoridad de la palabra, y eso te llevará entonces a la tercera fase, y esa tercera fase es cobertura. Sobre ti hay una cobertura y esta alcanza aún hasta tu suegra. Imagínate. Hasta tu suegra. La cobertura alcanza, en fin, más allá. Porque tú tienes una cobertura. Porque tú le creíste a la palabra y eso te dio cobertura. ¿Ya? Bien. Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Ya. Y del 16 en adelante, dice así: cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra, eso es lo que estábamos hablando, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Aquí quiero mostrarte dos cosas. Dos cosas te quiero mostrar acá en este versículo que acabamos de leer, que parte del 16 en adelante, donde Dios, el Señor, sana a muchos. Autoridad. Dios te entrega autoridad a ti. Pero esa autoridad tiene que estar fuera del legalismo. ¿Sabe lo que hicieron ellos? Ellos esperaron, quizás cuánto tiempo estos enfermos estaban en esa condición, pero ellos esperaron de que terminara el día de reposo, y eso es ser legalista.
Los legalistas no corren en el reino de los cielos. Jesús rompió esquemas. Jesús le habló a una mujer samaritana. Jesús sanó a una persona en el día de reposo. Y los demás le interrogaban y le dijeron, ¿y quién te mandó a llevar el lecho? ¿No te das cuenta que es día de reposo? Y el hombre le dijo, el que me sanó, ese me dijo, toma tu lecho y anda. ¿Ya? Los legalistas, los que viven apegados a las reglas y a la ley terrenal y no se someten a la ley del Espíritu. Pero los que viven en la ley del Espíritu reciben autoridad de parte de Dios. Bendito sea Dios. Que Dios nos bendiga. La autoridad fue depositada sobre nosotros como creyentes. Mientras nosotros le creamos la palabra, ¿ya? Vamos a tener cobertura. Mientras nosotros le creamos a la palabra, ¿ya? Dios ha lidiado ya con nuestro pecado. Él ha sacado la lepra que había en mí. Él la limpió. Mi piel está blanca. ¿Ya? La otra vez te conté, el pecado nuestro es rojo. ¿Ya? Así lo dice Isaías. Si fuere como el carmesí o si fuere como la grana, ambos colores son rojos, uno es más fuerte que el otro, pero ambos son rojos porque hay gente que comete pecados más aberrantes que otros. Pero ambos, dice, van a ser como la blanca lana o como la blanca nieve. ¿Ya? Pero eso es a través de la sangre de Cristo. Entonces lo primero que Dios hace es lidia con tu pecado, con tu lepra. Lo segundo que Dios hace es que tú le creas a la palabra. Creyéndole tú a la palabra, viene lo tercero, que es cobertura. Recibes una cobertura, Dios te protege, no solo a ti, sino que a todos los que están alrededor tuyo, o los que están cerca de ti. A los tuyos Dios los protege, aún hasta tu suegra. Pero vamos a la cuarta fase, donde en la cuarta fase tú recibes una autoridad como creyente. ¿Ya? Dice en la cuarta fase aquí, dice, y cuando llegó la noche, amén, ¿qué tiempo creéis que estamos viviendo? Estamos de noche, hermano. Si estamos llegando al final, el día ya ha declinado. Ya estamos llegando al final de todo. Entonces estamos de noche, cada día más oscuras son las tinieblas, hermanos. El pecado cada día abunda mucho más. Los robos, los homicidios, las violaciones, la homosexualidad, tanta maldad, hermanos, que se está viendo por doquier. Ya, el nuevo orden mundial que se viene acercando, matando toda ética, toda moral. Bendito sea Dios. Solamente va a haber un remanente que hasta el final va a defender una fe. Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Amén. Entonces ya es de noche, le trajeron al Señor todos los endemoniados y con la pura palabra. ¿Cuál es la palabra? Esa palabra que está dentro de ti. Esa te da autoridad ahora. ¿Te das cuenta? Primero tú le crees a la autoridad de la palabra. Y después que tú le creas a la autoridad de la palabra, esa misma palabra te da autoridad. ¿Ya? Mis hijos pondrán las manos enfermos y los enfermos sanarán. Pisaréis escorpiones. Hollaréis las serpientes. ¿Ya? Y nada te hará daño. Es autoridad de la palabra. Autoridad de la palabra. ¿Ya? Un creyente caminando con cobertura. Pero cuídate de los legalistas. En la iglesia siempre hay legalistas. Siempre hay legalistas. ¿Ya? Dios tenga misericordia. Gente que camina bajo una ley humana y no bajo la gracia. A mí me gusta ver al Dios de la gracia, al Dios de toda misericordia. En mis imperfecciones, en mis debilidades, en mis flaquezas, yo me gusta ver a ese Dios, a ese Dios de toda gracia, a ese Dios de toda sabiduría, a ese Dios. Bendito sea Dios. Hay un himno antiguo, hermano, uno de los más antiguos, ¿ya? Compuesto por un hombre de color. Sublime gracia. Es un himno precioso, hermano. Los coros gospel lo cantan mucho. Es un himno muy casi mundial, por decirlo. Sublime gracia. Es la que me alcanzó. Bendito sea Dios. Que Dios nos bendiga. Bien.
En el versículo 18 para adelante, ya aquí nos encontramos con otra fase. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guarida, las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro discípulo le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. A esta parte le puse yo el costo de seguir a Jesús. Esto tiene un costo. Esto no es jaujarana. Esto no es un chiste. Esto tiene un costo. Muchos tienen intenciones, pero te voy a decir una cosa: el infierno está lleno de gente que tuvo intenciones. Aquí aparecen: Maestro, te seguiré donde vayas. Y Jesús les dijo esta respuesta: las zorras tienen guarida, las aves tienen nido, yo no tengo dónde acostar. ¿Estáis dispuestos a pagar ese costo? No hubo respuesta. Después sale otro y le dice: Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre, te sigo. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren sus muertos, ven tú y sígueme. Porque esto tiene un costo. Bendito sea Dios. Hay que pagar un precio. Amén. Esto no es fácil. Lo más lastimoso es cuando te han predicado un evangelio sembrado de flores. Es la pena más grande. Es lo que hacen los que predican el mensaje de la prosperidad. Maldonado, Cash Luna, Marcos Witt, por nombrarte algunos, predican el mensaje de la prosperidad, la prosperidad, la prosperidad. Bendito sea Dios. No, hermano. Este camino es de espina. Este camino es de subida. De pronto es llano para que descansemos, pero de ahí sigue subiendo, porque nosotros vamos rumbo hacia el reino de los cielos. Bendito sea Dios. Que Dios nos bendiga. En este camino nuestro único reposo se llama Cristo Jesús. Cuando yo estoy cansado y cargado, yo coloco sobre Él mis cargas y Él me las lleva. Es mi único reposo que tengo. Pero tengo que seguir marchando, tengo que seguir adelante, detrás de Cristo. Él va primero y yo voy detrás de Él. Pablo llegó a decir: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, dijo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que esto tiene un costo. Bendito sea Dios. Que Dios nos bendiga, amado hermano. ¿Te acuerdas de la historia del joven rico? Maestro, muchos se le acercaron, pero acordémonos al joven rico. Maestro, me gustaría ser salvo, me gustaría alcanzar la vida eterna. ¿Qué tengo que hacer? Jesús le dijo: guarda los mandamientos. No, si lo he hecho siempre, mi Señor. Desde muchachito que he guardado los mandamientos. Entonces Jesús le dijo: ahora vende todo lo que tienes, repárteselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. ¿Cómo se fue ese joven rico? Triste, por hermano. ¿Y qué es lo que dijo Jesús después? Más fácil es que un camello entre por el ojo de una aguja. En todas las ciudades se cerraban las puertas, porque eran tiempos de guerra. Entonces las puertas de las ciudades se cerraban a cierta hora. ¿Y qué es lo que quedaba para entrar los que no habían logrado entrar? Quedaban unas agujas, ¿ya? Unos medios huecos así, quedaban en las murallas. Bendito sea Dios. Entonces el que llegaba en la tarde, en la noche llegaba, tenía que entrar y tenía que entrar con su camello. Y el camello tiene la facilidad de poder doblar sus extremidades, ¿ya? Pero arriba tiene dos jorobas y esas son las jorobas que le impedían. Entonces el dueño del camello tenía que empujarlo hasta que el camello lograba entrar por el ojo de una aguja. Así es de difícil de que un rico se salve. No es que no se pueda, se puede, pero es difícil. Bendito sea Dios.
Pero como te digo, esto tiene un costo. Todos los hombres del Antiguo Testamento, todos tuvieron que pagar un precio en su posición. Abraham, acuérdate de Abraham. Dios le pide el hijo, el único hijo. ¿Y qué es lo que hizo Abraham? Le dijo, no, Dios, mira, conmigo haz lo que quieras, pero con mi hijo no te metas. No, Abraham no puso ninguna oposición. Abraham tomó su asno, lo preparó, tomó a su hijo y lo llevó a la montaña, y Abraham lo iba a matar. Y fue la mano de Dios, Dios mismo, que le detuvo la mano. Abraham, detente. Reconozco que temes, que eres justo. Bendito sea Dios. Pero todos tuvieron que pagar un precio, un costo. Hay una demanda, hermanos. Bendito sea Dios. Que Dios nos bendiga. Amén. Entonces, te seguiré con tanta facilidad. No, Señor, si yo te sigo. No, hermano, yo he visto cualquier cantidad de gente, con mucha pena lo digo, pero he visto cualquier cantidad de gente que ha quedado en el camino, hermano. ¿Has oído la palabra descarriado? Yo sé que la has oído, descarriado. Ay, pero por montón, hermanos. Cantidades. Gloria al Señor. Que han dejado el camino. Que se han apartado. El mundo, Dios tenga misericordia de nosotros. El mundo los atrapó. La carne, qué sé yo, cualquier cosa, pero fueron atrapados. Y Dios nos ayuda a nosotros, hermanos, a pagar el costo, a pagar el precio. ¿Ya? Tu fe, por ejemplo, tu fe tiene que ser probada como oro en el crisol. Gloria al Señor. ¿Y cómo es probada tu fe? A través de las pruebas, por hermano. Por eso cuando te predica un evangelio de flores, es falso ese evangelio. Porque en este evangelio hay que vivir procesos, hay que vivir pruebas. Hay que pasar las pruebas. Después cuando las pasas, te das cuenta que no era tan grande tampoco. Pero hay que vivirlas. Bendito sea Dios. Entonces, recopilemos. Lo primero que Dios hace es limpiar tu lepra, limpiar tu pecado. Lo segundo, que tú tienes que reconocer que toda la autoridad está en la palabra. Lo tercero, eso te permite tener cobertura. Amén. Lo cuarto, bendito sea Dios, lo cuarto es que Dios te da a ti autoridad para poner las manos y los enfermos ser sanados. Dios te da a ti la autoridad. Dios te puso a ti como creyente. Dios te entregó llaves, tal como se le entregó a Pedro. Dios te entrega a ti también llaves, para que todo lo que ates aquí es atado allá arriba, y todo lo que aquí desates es desatado allá arriba. Dios te la... Mientras tengas vida, tú tienes la autoridad para atar y desatar. ¿Ya? Bendito sea Dios. Lo quinto, ¿qué es lo quinto en todo esto? El costo que hay que pagar. Lo que significa seguir a Jesús. Porque seguir a Jesús, hermano, acuérdate del final de esto. Seguir a Jesús, el fin de esto es vida eterna. Es el premio más precioso, vida eterna. Vivir con el Señor por toda la eternidad. Ese es el gran precio, el gran premio, el gran galardón. ¿Ya? Dice la carta de los Hebreos, porque todo aquel que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. O San Juan, en San Juan, cuando Jesús ora ante el Padre, dice, Padre, quiero que donde yo estoy, mis servidores estén conmigo. ¿Ya? Qué lindo, hermano, pero paga el precio. Paga el precio. Ya está. Lo sexto, las tempestades, que tiene que ver casi con lo mismo de lo anterior. Pagar el precio. Lo sexto, las tempestades. Tu pobre y débil embarcación como creyente
muchas veces va a ser sucumbida por terribles tempestades. Muchas veces. Las olas de este mundo van a levantarse y van a tratar de destruir tu pobre y triste embarcación. Alabado sea Dios. Pero mientras Jesús vaya en esa embarcación, Él va a detener los vientos. Él va a detener las tempestades. Él va a detener cualquier ataque, cualquier daño que te quieran hacer, Él lo va a detener. Porque tú le sirves al Dios vivo, al Dios poderoso, al Dios que libró a Sadrach, y a Mesach y a Abednego del horno de fuego, al Dios que libró a Daniel del foso de los leones, al Dios que sacó a Pablo y a Silas de la cárcel. A ese Dios. Bendito sea el Señor. Dios nos bendiga. Se van a levantar tempestades, hermanos. La Biblia le llama a veces, me parece que en la carta de Timoteo, le llama vientos de doctrina, que van a querer moverte el piso, hermano. Vientos de doctrinas. Aparecen de repente cada loco con su tema, hermano. Aparecen cada cual trayendo distintas doctrinas. Por eso, amado hermano, ve siempre a la fuente. Ves, siempre anda a la fuente. Esta. Si te cuadra, bien. Pero si no te cuadra, no. Pero tempestades vaya a tener. Un día Jesús le dice a Pedro, le dice, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no te falte. Bendito sea Dios. Por lo tanto, amado hermano, los vientos contrarios, las tempestades contrarias, ya van a querer hundirte, pero con la mano de Dios, yendo Dios en la embarcación. Nunca te atrevas a cruzar al otro lado sin el Señor en la barca. Nunca. Nunca. Nunca hagas ningún plan si no colocas a Dios de por medio. Nunca. Dios tiene que estar presente en tu diario vivir, en todas tus acciones. Llámese negocio, trabajo, estudio, familia, hogar, lo que sea. Deja que Dios vaya allí dentro de esa embarcación. Bendito sea Dios. Y verás cómo Dios se parará y dirá, viento, deténganse. Bendito sea el Señor. Amén. Espero que seas bendecido. ¿Ya? Ya está. Mira el versículo 27. Míralo. Yo aquí lo taché, lo marqué. Dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Pero se maravillaban, ¿no? Pues, hermano. Pero no le creían. Oh, así hay gente dentro de la iglesia, hermano. Yo conocí gente que ha ido a la iglesia solamente por la pura salud. Oren por mí que estoy enfermo, ya, se ora, se sana y después se olvidan de Dios. Como nosotros decimos en nuestra jerga, van por el pan y los peces, hermano. Por eso qué lindo es cuando tú logras seguir caminando a pesar de, que a pesar de las circunstancias tú sigues caminando, tú sigues perseverando. Bendito sea Dios. Que Dios nos bendiga, hermano. Ya. Recopilando, déjame leer un poco. Ya. Me queda una hora y la he dejado para el final. Mateo 8:1. Cuando Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente. Versículo 34.
Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. ¿Ya? Dentro de estas dos posturas, una donde le decían, bienvenido eres, qué rico que estés acá, está la otra postura donde le decían, Señor, ándate, no te necesitamos, retírate. Bendito sea Dios. Dentro de estas dos posturas que te acabo de mencionar, está primero, Dios lidia con tu pecado. Segundo, Dios lidia a fin de que tú tengas y le creas a la palabra. Tercero, creyéndole tú a la palabra, tienes cobertura que alcanza a todos los que te rodean. ¿Ya? Cuarto, Dios te da a ti la autoridad para que tú eches fuera demonios. La autoridad es depositada sobre ti. Quinto, el costo que tiene esto. Esto tiene un costo. Porque cuando tú te paras con autoridad de Dios, el infierno entero se va a parar contra ti. Pero el cielo entero te va a respaldar. ¿Ya? Ahora, si tú me dices, y bueno, ¿y cuál es más grande? Dios, pues, hermano. Dios es el vencedor, el poderoso en batalla. No ha perdido nunca una batalla. Como dice Pablo, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Ya? Quinto, las tempestades cotidianas de la vida. Las tempestades que sí o sí vaya a tener que cruzar porque vaya a enfrentar, vaya a tener que cruzar al otro lado y vaya a tener que enfrentar tempestades. Porque sí o sí el río vaya a tener que cruzarlo, sí o sí. Sí o sí. Israel sí o sí tuvo que cruzar el mar, sí o sí tuvo que cruzar el Jordán, sí o sí. Elías sí o sí tuvo que cruzar al otro lado. Dios se lo iba a llevar a Elías y cruzó el Jordán al otro lado. Y a este lado quedaron 50 profetas y cruzó Elías con Eliseo al otro lado del Jordán. Elías azotó el manto y las aguas se abrieron y cruzó al otro lado. Y estando al otro lado vino el carro de fuego. Nosotros tenemos que estar al otro lado y el carro de fuego vendrá por nosotros, el rapto. Bendito sea Dios. Pero tenemos que cruzar. Pero en ese cruzar, tenlo por seguro que Dios te va a ayudar en toda tempestad. Pero Él tiene que ir en la barca. No se te ocurra cruzar sin Él. Él tiene que ir en la barca. Y Él calmará todo viento que se levante contra ti. Bendito sea Dios. Que Dios nos bendiga. Amén. Ya. Pero viene lo último. ¿Qué pasó en lo último? Cuando llegó a la otra orilla, la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paseando allí, lejos de ellos, un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a ese hato de cerdos. Y les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron, viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. Gloria al Señor. Qué tristeza más grande es esta, hermano. Qué tristeza más grande es esta cuando se toma la decisión de decirle al Señor, Señor, no te necesitamos. ¿Por qué crees tú que hoy no hay milagros? ¿Por qué crees tú que en la iglesia ahora no se ven esos portentosos milagros que tienen que verse? Porque le pedimos al Señor, Señor, ándate, no te necesitamos. Ya aprendimos lo que teníamos que aprender, ya sabemos lo que tenemos que hacer, en fin, ya la sabemos todas, así que no te necesitamos, ándate, retírate, vete. Alabado sea Dios. Dios tenga misericordia, hermano. He querido compartir contigo esta palabra hoy día. Amén. He querido compartir esto. Gloria al Señor. No hay hacer cosas que te hundas igual que los cerdos. Que caigas por el despeñadero igual que los cerdos.
Le necesitamos. Yo le necesito. Yo no quiero que se vaya. Yo quiero que se quede. Yo quiero que Él esté en mi barca. Yo quiero su cobertura. Yo quiero creerle a la palabra. Yo quiero que Él lidie con mi pecado, con mi lepra. Yo quiero tener autoridad para poner y vindicar la palabra. Para que se den cuenta en el que no creemos en un Dios que murió y que está muerto. No, creemos en un Dios vivo. Por lo tanto, a mí me gustaría poner las manos a los enfermos y estos que sean sanos. Alabado sea el Señor. Y en ningún momento quisiera llegar a este final, donde, Señor, ándate, vete, no te queremos, no te necesitamos. Bendito sea Dios. Que Dios nos bendiga. Espero que te haya bendecido esta palabra. Espero que haya sido de mucha bendición para ti. Dios, primero, lidiando con tu pecado. Segundo, créele a la palabra. Tercero, hay cobertura sobre ti y todos los que están a tu alrededor. Cuarto, no seas un legalista, amén, y recibe también autoridad para poner en manos y sanar a los enfermos. Quinto, aleluya, paga el costo, paga el costo. Jesús no tuvo dónde, pero síguele. Es que tengo que ir primero allá. No, sigue a Jesús. Deja que los muertos entiendan sus muertos. Tú sigue a Jesús. Y sexto, Él calmará tus tempestades. Él traerá la bonanza. Él traerá paz a tu vida. Él traerá lo que tú necesitas. Bendito sea Dios. Y en la otra parte, la última parte, no necesita mayor interpretación. No necesita. Ahí en la tierra de Gadara le pidieron, ándate. Vete de aquí. No te queremos. No necesitamos de ti. Que Dios tenga misericordia, hermanos. Bien, que Dios les bendiga y que esta palabra te haga reflexionar y que esta palabra te haga, realmente te bendiga. Yo quiero ver tus comentarios, hermano, de verdad. Yo quiero ver qué es lo que comentas, ya. Yo después siempre te doy un me gusta, ya, pero quiero ver hasta dónde esta palabra caló en tu vida. Hasta dónde lograste entender lo que Dios ha lidiado contigo en esta noche. Bendito sea Dios. Hoy he querido ser un predicador, he querido ser un pastor esta noche, no un maestro. Normalmente me paro como maestro para darle enseñanza a ustedes, pero esta noche he querido ser un pastor, he querido ser un predicador, darte un pasto. Hasta dónde esta palabra ha bendecido tu vida. Gloria al Señor. Así que Dios te bendiga. Amén. Por favor, inclina tu rostro, sé reverente delante de Dios. Yo de aquí no te puedo mirar, pero Dios del cielo sí te está mirando. Padre eterno, poderoso, gracias te doy, Señor, por permitirme hacer, Señor, a través de esta palabra, esta doxología tan preciosa de las Escrituras. Oh Dios, te adoramos, te bendecimos, glorificamos porque encontramos en ella tanta riqueza, tanto bienestar, tanta vida y tanta salud, tanto poder hay en tu palabra, Señor. Yo te agradezco, Señor. Lo primero que hiciste fue lidiar con mi pecado. Me limpiaste de esa lepra inmunda. Gracias, Señor. Gracias te doy por todas tus bondades. Luego hiciste que creyera en la autoridad de tu palabra. Luego eso le dio cobertura, Señor. Y la he visto, la he vivido, Señor. He visto cómo tu cobertura ha protegido a los míos, a los que amo, a los que están a mi alrededor. Gracias te doy, Señor. Te bendigo tu nombre, Padre. Luego hiciste que yo actuara con autoridad. En ocasiones me has permitido colocar manos y los enfermos han sido sanados. En ocasiones, Señor, no tengo ese don, pero me has permitido esa bendición de colocar manos y me has dado autoridad. Gracias te doy, Padre. Pero la mejor autoridad que tengo, Señor, es el haber sido llamado hijo de Dios. Como dice tu palabra, los que creyeron recibieron el derecho de ser llamados hijos de Dios. Gracias te doy también, Señor, porque cuando he cruzado, Señor, y las tempestades y los vientos se han levantado, tú, Dios mío, te has parado, te has levantado, Señor, y con autoridad has reprendido los vientos. Gracias, Señor.
Gracias por tu palabra. Y no quiero que te vayas, Señor. Te necesitamos, Señor. No queremos decirte que te vayas. No, Señor. Todo lo contrario, quédate con nosotros. Gracias, Padre mío. Bendice a mis hermanos que han escuchado y que han estado atentos, Señor. Bendíceles sus vidas, sus hogares, sus familias, por amor de tu nombre, Padre. Y te presento una vez más todas las peticiones, los enfermos, Señor, por misericordia. Mi hermana Esmirna pedía, Señor, la salud por su esposo. Yo te ruego por él, Señor. Ten misericordia. Alcánzalo, Señor, en tu gran amor y bondad. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, un shalom para todos. Mi hermana colocó ahí un corazón precioso. Que Dios te bendiga, hija. Mi hermana Andrea. Y nos estaremos viendo. Que Dios les bendiga. El shalom del Señor les acompañe.